Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo me llamo Yaiza y esto es Eater of Words. Y hoy vengo con un vídeo que había pensado hacer con otros libros ya, pero que no me había atrevido. Y es pues comparando dos libros que, en mi opinión, tienen cosas en común, que son Las Vírgenes Suicidas y Las Doncellas de Óxido. Y bueno, es algo que me da cosa hacer porque yo les veo muchas cosas en común, pero no sé si es algo que solo está en mi cabeza, así que si los habéis leído los dos y veis este vídeo, por favor decidme si pensáis lo mismo, si creéis que es algo que me estoy sacando de la manga. Y luego también, bueno, últimamente no estoy grabando mucho, si soléis ver mis vídeos ya sabréis que no estoy subiendo vídeo cada semana ni nada porque no tengo tiempo, entonces tampoco tengo tiempo de pensarlo bien, es un vídeo que requiere pensarlo más y como guionizarlo más y tener como más un esquema, y a mí esas cosas me cuestan mucho a la hora de grabar. Y, y luego que yo ya grabé este vídeo, me quedó bastante bien para lo que pensaba que iba a salir, pero por motivos que ahora os contaré, al final no lo he tenido que borrar, ¿vale? Por cosas y volverlo a hacer. Entonces, bueno, primero os voy a hablar como de qué van los libros por separado, por si hay gente que quiere ver de qué van, pero no quiere como ver todo el análisis y tal, que a ver, bueno, análisis es un poco mi opinión, no es un análisis ni es nada. Y, y luego aparte lo voy a hacer sin spoilers, por supuesto, pero como a mí no me gusta saber mucho de los libros cuando no los he leído y entiendo que a mucha gente le pasa igual, pues primero voy a hablar un poco de los libros por separado, por si hay gente que luego el resto del vídeo no quiere verlo. Así que bueno, allá voy, ¿vale? Las Vírgenes Suicidas de Jeffrey Eugenides es un libro que se escribió en 1993, es la primera obra del autor y va sobre 5 hermanas, que son las hermanas Lisbon, que tienen entre 13 y 17 años, que durante el periodo de un año todas se quitan la vida. Y el libro no va tanto de saber qué les pasó, sino que utiliza el recurso de estas hermanas para hacer una crítica a la sociedad estadounidense, narrado desde un narrador en primera persona del plural que te va contando lo que sucedió durante ese año, pero no tanto enfocado en ellas, sino en el barrio en sí. Y luego, por otro lado, Las Doncellas de Óxido de Gwendolyn Christie se escribió en el año 2019, ganó el premio Bram Stoker a Mejor Primera Novela, creo, y trata de 5 chicas también que en el año 1980 se empiezan a mutar y se convierten en doncellas de óxido así de repente. Y también va como de mirar un poco qué les pasó a esas chicas, qué pudo pasar, pero tampoco se sabe 100%, como que también es un poco un recurso para hacer una crítica social de la sociedad estadounidense de la época. Aunque en este caso sí que me parece que se conocen más a las doncellas de óxido de lo que se conoce a las hermanas Lisbon en Las Vírgenes Suicidas. Y bueno, ahora os voy a explicar el por qué he tenido que volver a grabar el vídeo, porque como que cambia prácticamente todo el sentido del vídeo. Y es porque, bueno, yo Las Vírgenes Suicidas lo he leído en una lectura conjunta que organicé yo en el club de lectura Manderley de mi amiga Desi, y yo grabé el vídeo, o sea, fui tonta y grabé el vídeo antes de comentar el final, ¿vale? Y una chica del grupo que se llama Patrick, que en Instagram es Bookistrish, que os la dejaré por aquí, y os recomiendo muchísimo que vayáis a su cuenta de Instagram porque merece muchísimo la pena, pasó 3 vídeos en inglés, que yo aún no me los he podido ver enteros porque están en inglés, subtitulados en inglés. Yo tengo un nivel de inglés horrible, entonces para poder enterarme mínimamente tengo que, para empezar, tener tiempo, cosa que ahora no tengo, estar concentrada y poder dedicar un nivel de concentración muy alto para enterarme mínimamente de lo que cuentan los vídeos, ¿no? Porque además hay 2 que son más cortos, pero hay uno que es más largo. Y bueno, eso yo todavía no los he podido ver, pero los tengo guardados para verlos. Y si me acuerdo os lo dejaré en la cajita de descripción por si a alguien le interesan. Y bueno, paso estos vídeos y entonces cuando comentamos el final del libro salió el tema de por qué Jeffrey Eugenides había decidido escribir este libro. Que a ver, no es nada horrible, ¿vale? No ha matado a nadie el señor Eugenides, pero bueno, sí que es verdad que el sentido de la obra cambia por completo y por eso, personalmente, yo creo que no se puede separar obra y autor. Sí que hay autores en los que pues no se notan ciertas cosas en sus libros, pero en el caso de este libro es que el motivo por el que está hecho ya cambia la obra entera.
Y es que Jeffrey Eugenides conoció a una chica a la que le había pasado esto con sus hermanas y decidió escribir un libro, pero no escribir un libro sobre ellas, porque le importase lo que pudiesen haber vivido esas chicas, sino que el señor, más egocéntrico que nada, dijo, uy, ¿cómo me hubiese sentado a mí, que yo no pinto nada en esto, ni tengo nada que ver, que cuando yo era adolescente en mi barrio a unas chicas les hubiese pasado esto? ¿Qué es eso? No es que haya matado a nadie, pero parte de la crítica se pierde, porque parte de esa crítica a la sociedad estadounidense que le hemos atribuido los lectores, porque no tengo tan claro que lo haya hecho queriendo, es como criticar ese morbo que rodea el suicidio de las hermanas Lisbon. Y él está cogiendo la historia de otra persona y romantizando ese suicidio para lucrarse y hacerse famoso, porque además fue su primera novela y fue lo que lo catapultó y lo que lo hizo súper famoso. Entonces se ha valido de ese morbo y de esa romantización para lucrarse él. Y lo más importante, las hermanas Lisbon no pintan nada en el libro, porque los protagonistas pasan a ser los narradores, que son los chavales que vivían en ese barrio. O sea que lo importante es cómo les sentó ese hecho a esos chicos y no lo que le pudo pasar a las hermanas Lisbon. Entonces eso cambia mucha parte de la historia y los lectores le hemos atribuido mucha más crítica al libro de la que realmente tiene. Que eso también lo estuvimos hablando en el grupo, que creo que también lo dijo Patri, que, o sea, cualquier obra de arte en el momento que el artista la acaba, ya sea pues un cuadro, música, libros, películas, lo que sea, esa obra pasa a ser del público y el público le atribuye cosas que los autores no han puesto en esas obras y tal y cual. Pero sí que es verdad que yo desde mi punto de vista no puedo evitar pensar que Jeffrey Eugenides no lo hizo desde ese punto de vista, aunque nosotras desde la actualidad le saquemos otras cosas y otras críticas, como por ejemplo el punto de vista de esos adolescentes es horrible, pero claro, el libro no estaba hecho así. Entonces yo tengo un poco ese dilema, pero bueno, quería hacer el vídeo igual porque al final las similitudes que tiene con las doncellas de Óxido las sigue teniendo, pero sí que es verdad que lo que yo pensaba de las vírgenes suicidas cambia muchísimo. Pero bueno, ahora ya habiendo dicho, porque lo tengo que repetir y todo, sé que va a haber gente que no va a estar de acuerdo con esto, con el tema de si separar o no obra de autor y todo este tema, pero bueno, es mi opinión personal y tampoco es algo que me haya molestado al nivel de decir, oh, no voy a seguir leyendo más a Jeffrey Eugenides, porque no es el caso, pero sí que es verdad que la obra cambia y pasa a ser otra cosa diferente a la que los lectores le hemos atribuido toda la vida. O bueno, dependiendo eso de si la obra pasa a ser nuestra en el momento en el que la leemos, son diferentes puntos de vista, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que mucha parte de la crítica y sobre todo el papel de las hermanas Lisbon se desmerecen muchísimo sabiendo el punto de vista que le hizo a Eugenides escribir ese libro, ¿no? Y bueno, eso, voy a pasar a compararlos porque igualmente sí que tienen cosas en común. Entonces, voy a empezar por la ambientación, que en Las Vírgenes Suicidas está ambientado en Michigan en los años 70 y en el caso de Las Doncellas de Óxido está ambientado en 1980 en Ohio. Pero en ambos libros está contado desde el futuro. Entonces, los hechos que suceden en los 70 y en el 80, pero aquí se cuenta desde los 90 y en el caso de Las Doncellas de Óxido se cuenta desde 28 años después, desde el 2008. Entonces, como he dicho, en el caso de Las Vírgenes Suicidas está narrado por un narrador en primera persona del plural, que serían como los chicos de ese barrio, pero ya son mayores. Y ahí también es donde a mí me empieza a molestar también un poco la visión de Eugenides, porque si estos chavales narradores no son una crítica, es horrible, porque son muy misóginos, están obsesionados a un nivel súper enfermizo con estas hermanas, las sexualizan muchísimo incluso desde mayores, porque ellos ya son hombres adultos que estarán casados y tendrán sus hijos y siguen obsesionados, idealizando un montón a niñas de entre 13 y 17 años. Entonces es un poco turbio. Pero bueno, eso, en este caso está ambientado en Michigan, en los años 70 y luego en el 90, y en un barrio de clase media alta, bastante alta, en el que todo es maravilloso, de puertas para afuera de las casas todo el mundo es maravilloso y todo está bien, pero pues no puedes saber bien qué pasa luego de puertas para adentro, porque hay un
O sea, como que dentro de las casas está todo como muy cerrado y muy en secreto y luego fuera todo es otra cosa. Y en el caso de las doncellas de óxido está ambientado en Cleveland, Ohio, como he dicho, en el año 80 y es clase obrera. Y eso es muy importante dentro de este libro. Y yo cuando me puse a mirar, porque veía muchas similitudes en la ambientación también, porque bueno, yo del mapa de Estados Unidos prácticamente no tengo ni idea, la verdad, y Michigan y Ohio son dos estados que están muy pegados. O sea, no están pegados así, pero están pegados así. De hecho, creo que este es el que está arriba y este es el que está abajo, si no me equivoco. Ahora mismo no estoy segura. Y están rodeados por muchos lagos. Y, por ejemplo, en el caso de las doncellas de óxido, el tema de los lagos es muy importante. Y tiene como un fondo ecologista de cómo la industrialización que había en esa época, que es importante en los dos libros, pero aquí como es una clase social bastante más alta, está como muy de fondo porque los padres de estos chicos y chicas no se dedican a esa industria, pero aquí sí, los padres de las protagonistas de este libro son quienes trabajan en esas fábricas y además las fábricas están cerrando, están echando a todos los padres que trabajan en esas fábricas, cuando se manifiestan los echan igual o les bajan el sueldo y no consiguen nada, entonces cada vez están peor y peor y peor, y esa contaminación de los lagos es muy importante. Aquí yo sí que creo que hay como una parte del simbolismo que se puede, no sé cómo decirlo, que se puede pensar que es como esa crítica ecologista también un poco, pero como he dicho, yo ya de las vírgenes suicidas dudo mucho de todo, porque hay una parte importante de las vírgenes suicidas que es que tienen que cortar todos los olmos de ese barrio. Y aunque no es tanto por ecologismo, sino que es porque esos árboles tienen una enfermedad y tienen como una plaga, sí que realmente se está viendo esa pérdida de la naturaleza y se está viendo cómo quitan los árboles de ese barrio. Y aunque no me parece tan presente como en las doncellas de óxido, sí que creo que el punto de vista de talar los árboles tiene que ver con ese cambio en la sociedad estadounidense, esa industrialización, porque es eso, son puntos muy comunes en ambos libros, los estados están muy cerca, era una época en la que esos lagos se vertían muchas cosas de la industria, entonces bueno, yo creo que en ese punto la ambientación también es muy similar, porque son dos estados muy cercanos en los que había el mismo tipo de problemáticas, lo único que al ser clases sociales muy diferentes no se aprecia de la misma forma. Luego, también como he dicho, en cada libro hay 5 chicas protagonistas, entre comillas, porque ya hemos visto que las vírgenes suicidas las protagonistas no son ellas en absoluto, son los narradores. Y en el caso de las doncellas de óxido son las protagonistas, pero un poco cogido con pinzas también, porque la narradora y la que sería como la protagonista principal es Phoebe, que en el 2008 vuelve a casa de su madre, a Ohio, y lleva sin ver a su madre y sin volver a su pueblo desde que se fue con 18 años en 1980, después de que pasase lo que sea que pasó con las doncellas de óxido. Ella se fue de ahí y no ha vuelto más porque está muy traumatizada también. O sea, como que en los dos libros, como que uno de los puntos más centrales es cómo ha afectado a los narradores los sucesos que pasaron. Lo único que, pues como he dicho, en el punto de las vírgenes suicidas es bastante turbio y es una romantización de la tristeza adolescente y de que esas chicas se suicidasen y la sexualización de esas chicas. O sea, como que todo lo que engloba a ese traumita que tienen los chicos es como súper egoísta. En cambio, en el caso de las doncellas de óxido, a Phoebe esos hechos le tocaron tanto porque una de las doncellas de óxido era su mejor amiga. Y el resto de chicas iban a su clase. Son 5 adolescentes que se acaban de graduar. El libro empieza con el día de la graduación y justo a la noche de la graduación ya empiezan a pasar cosas raras. O justo después de la graduación es cuando hay algunas chicas que se convierten en doncellas de óxido. Entonces, en las doncellas de óxido sí que me parecen mucho más protagonistas porque Phoebe realmente está preocupada por esas chicas, sobre todo por su mejor amiga, y realmente las quiere ayudar y realmente quiere entender qué les está pasando. Cosa que en las vírgenes suicidas no es así. Es como una idealización, pero realmente esas chicas no le importan a nadie le importa cómo son, ni cómo dejan de ser, es como que dan igual, son un conjunto de hermanas muy guapas, muy rubias, a las que todo el mundo adora, pero ya está.
simplemente son eso, son un grupo de 5 hermanas muy parecidas entre sí, que la mayoría de gente ni siquiera las diferencia. Y eso son como una idealización, un mito, entonces no llegas a conocerlas. Y a las doncellas de óxido tampoco las llegas a conocer de verdad, pero bueno, sí que las conoces bastante. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de las vírgenes suicidas, de las que más sabemos son de 2 hermanas, que son las más pequeñas. La más pequeña es Cecilia, que es la primera que se quita la vida, y así empieza el libro. Luego, Lux tiene 14, que es la que es más protagonista, que además es un estereotipo horrible, porque es o sea, tiene 14 años, tiene Cecilia 13, Lux 14, Bonnie 15, Mari 16 y Teresa 17, que son pues los años que comprenden la adolescencia, que me parece una de las cosas así como muy guays que justo tengan como esa edad, que es desde el principio hasta el final de la adolescencia. Y bueno, lo que decía, Lux es el estereotipo de chica como muy promiscua, a la que le gusta mucho ligar, le gusta mucho llamar la atención, está hoy con un chico, hoy con otro y estas cosas, ¿no? Y claro, cuando sabes desde el punto de vista que lo hizo Eugénides que la voz narradora es el mismo, no sé, es que es todo muy turbio y eso es como un estereotipo de género tan horrible porque su personalidad se basa en querer llamar la atención y en ligar, y al resto de hermanas no las conoces un poco a Cecilia, que es como el bicho raro de la familia, y las otras 3 prácticamente no las conoces de nada, sabes que a una le gusta la ciencia, pero ya está, o sea, es como que te lo dicen, pero no lo ves porque a ellas no las conoces de nada. Y luego, aquí, pues eso, son 5 chicas que van a la misma clase. No os voy a decir los nombres ni os voy a decir quiénes son ni nada porque para que lo vayáis descubriendo poco a poco, pero aquí también hay 2 de las que apenas sabemos nada. A la que más conocemos es a la mejor amiga de la protagonista. Luego hay otras 2 chicas que también conocemos un poco por encima, pero bueno, conocemos la situación que tienen y que están viviendo. Y luego las otras 2 que la verdad tampoco pintan mucho y a mí eso me molestó un poco, la verdad. Porque claro, yo entré en este libro, o sea, yo Las vírgenes suicidas ya lo había leído hace un montón de años y lo he releído y por eso quería hacer una lectura conjunta. Pero en este momento primero leí Las doncellas de óxido y luego leí Las vírgenes suicidas. Entonces, claro, yo cuando me leí este libro me quedé un poco insatisfecha porque los 2 son libros que te dejan muy insatisfecha porque no vas a llegar a saber qué les pasó exactamente, ¿no? Y el libro juega mucho con eso. Pero claro, yo en este caso no lo sabía. Que en el caso de Las vírgenes suicidas tampoco, pero se ve más claro desde el principio. Pero al ser una novela de terror, de body horror además, que es como algo muy visual y muy impactante, a mí la parte del body horror no me ha parecido para tanto, la verdad. A mí es un recurso que me gusta mucho, sobre todo cuando se utiliza el body horror para explicar los cambios en la adolescencia femenina, que en libros creo que no lo he visto en ningún otro más, pero sí que hay pelis de ese estilo que me gustan mucho, como Ginger Snaps o Crudo, que es de mi directora de cine favorita, que es Julia Ducournau, o por ejemplo Blue My Mind también, que también es bastante actual. Ese tipo de historias a mí me gustan mucho, entonces como que este libro era eso, pero en libro. Y yo además había leído un relato de la autora que me gustó muchísimo también, y me esperaba otra cosa. Pero después de haber leído este y de haber leído Las vírgenes suicidas y ver esa comparación y que se parecen tanto en muchas cosas, entiendo que al final, aunque en este caso sí que las conoces más y ves muchísimo más lo que les pasa y cómo van mutando y todo, al final el punto principal del libro es más esa crítica a la sociedad estadounidense y cómo esa sociedad trata a estas chicas cuando se convierten en monstruos, ¿no? Porque en el caso de Las vírgenes suicidas es más ese morbo de por qué se ha suicidado o no, y sobre todo de puertas para fuera de casa esa crítica de será porque sus padres no las tratan bien o porque será porque yo qué sé, porque están locas, porque yo qué sé, por muchísimas cosas, ¿no? Teorías que se hacen los vecinos y los chavales narradores y tal. Y aquí es diferente, porque si tú ves a una doncella de óxido, la estás viendo y ves que ya no es una chica normal, que es otra cosa que está mal y que no debería ser así, y esas chicas como que se tienen que quedar encerradas en su casa y que nadie las vea. Entonces, claro, ahí el punto es bastante diferente. Aquí como que son una idealización muy extrema de chicas que están muy encerradas, porque aparte sus padres las tienen muy encerradas en casa, es una familia muy religiosa,
Luego aparte el padre de las hermanas Lisbon es profesor en su instituto, por lo tanto no solo tienen esa represión en su casa, sino que luego en el instituto tampoco son libres. Y entonces es eso, están muy encerradas y como que no puedes ver lo que pasa de puertas para adentro en casa de las hermanas Lisbon. Y ni siquiera puedes verlas a ellas mismas cuando están fuera de casa, porque es un barrio en el que todo el mundo te está mirando y está cotilleando y te está juzgando, y encima cuando tienes unos padres así es que no puedes hacer nada. Y en este caso es que son monstruos que la gente no quiere ver y tienen que estar encerrados en su casa, y esas chicas no se tienen que ver porque está pasando algo malo, algo que nadie entiende, encima se las culpa de ciertas cosas, porque como he dicho es un momento social en el que hay mucho cambio, sus padres están perdiendo los trabajos, está todo muy mal, estas familias están muy mal, no hay futuro en ese pueblo, y como que el hecho de que a estas chicas les pase eso, parece como que ellas ya tienen la culpa. Da igual que haya estado pasando muchísimo tiempo antes, porque en el momento que ellas se convierten en monstruos, ellas son las culpables de todo lo que está pasando, porque no saben lo que está pasando y es una forma de culpar y de tenerle miedo a lo desconocido, ¿no? Y bueno, ese sería como el punto de las 5 adolescentes de cada libro, porque iba a decir protagonistas, pero en realidad no lo son tanto. Y luego el siguiente punto que quería comentar era el tema de los narradores, que bueno, ya lo he comentado bastante, pero bueno, eso, en este caso, claro, parte de la crítica que parece que tiene este libro, porque sí que es verdad que la crítica a la sociedad estadounidense la tiene, por supuesto, pero es eso, la crítica, por ejemplo, al morbo que siente ese barrio está, pero me parece como súper hipócrita, ¿no? Porque él ha utilizado la historia de otra gente para jugar con ese morbo en los lectores, y eso, generar ese morbo, además romantizar algo tan duro como que una persona se quite la vida, además en la adolescencia, o sea, es como esa romantización de las chicas adolescentes con problemas psicológicos o de mujeres enfermas, como se hacía más en la época del Renacimiento, ¿no? O ese tipo de cuadros de mujeres súper blancas, lánguidas, que parece que estén muertas. Y es eso, entonces parte de la crítica se pierde, y sobre todo la crítica que parece que tiene el punto de vista de los narradores, que son, o sea, son súper acosadores, son súper fetichistas desde el principio del libro, y sobre todo en la peli también se ve mucho. Tú sabes que tienen un montón de objetos de las hermanas Lisbon y que siguen obsesionados con ellas 20 años después. O sea, son hombres adultos que siguen romantizando y sexualizando muchísimo a niñas. Y esa parte ya no es una crítica, porque es el punto de vista del propio Eugénides. Y sí que es verdad que tampoco, o sea, no es que les hagan nada malo a ellas, porque al final las miran muy desde fuera, pero es eso, tienen objetos privados suyos, las están espiando constantemente, están absolutamente obsesionados, pero no tan obsesionados como para diferenciarlas, porque eso es una sexualización de que son objetos para que ellos las miren y hablen de ellas. Y, y eso, cuando sabes que ese punto de vista es el de Eugénides, para empezar me da asco, y luego que la crítica, o sea, la mitad de la crítica del libro o más se pierde, prácticamente. Entonces, pues eso, el punto de vista de aquí son chicos, y lo que sí que mola mucho, que es con lo que juega, que decía de jugar con el morbo y todo eso, es que tú no puedes saber realmente qué les pasó a las hermanas Lisbon, porque nadie lo sabe, porque como he dicho estaban muy encerradas, no hablaban con nadie, eran como un grupo de ellas 5 juntas. Entonces, todo son elucubraciones de la gente del barrio, de que uno escuchó no sé qué, o uno piensa tal, pero luego otra persona del barrio te cuenta otra cosa que es completamente contradictoria a lo que te ha dicho otro personaje. Y los personajes narradores y la gente del barrio realmente ni siquiera está perfilada. O sea, esto no es una crítica, sino que yo creo que está hecho así, porque tampoco son importantes en realidad. Simplemente son gente que está mirando y está juzgando y está haciéndose sus propias teorías y sus propias paranoias hasta el punto de vista de que pasen 20 años y sigan obsesionados con qué pudo pasar. Y en el caso de las doncellas de óxido, aunque sí que es verdad que también Phoebe está desde fuera, porque ella no es una doncella de óxido, y lo sabemos porque está escrito desde el futuro, también sabemos que ella nunca llegó a saber bien qué pasó exactamente, porque por algo sigue como tan obsesionada también casi 30 años después, porque aunque ella sí que se acercó más a esas chicas y sí que se las conoce más que en el caso de las vírgenes suicidas,
al final ella no es una doncella de óxido, entonces no puede saber realmente lo que sienten esas chicas ni lo que les ha pasado 100%, porque ella no pertenece a ese grupo. Ella es simplemente una adolescente más, normal y corriente, a la que no le ha tocado vivir eso. Entonces no diría que son narradores no fiables como tal. En este caso sí, mucho más, pero porque son muchos narradores muy plurales que al final te están diciendo muchas cosas diferentes. Y aquí, aunque no diría que es una narradora no fiable como tal, porque realmente Phoebe te está contando la verdad y tú lo sabes, no sabe todo 100%. Y en este caso sí que me parece muchísimo mejor la voz narradora, porque Phoebe es como un poco la oveja negra del pueblo, como que es una chica que no sigue los cánones de género que tenía que tener una chica en los años 80 en un pueblo tan pequeño como este. Entonces ella tiene una visión mucho más moderna y ella misma te dice lo que está mal en cómo tratan a esas chicas, que igualmente lo verías perfectamente, pero en sus críticas, en su forma de pensar, está mucho más presente y tiene una mirada muy feminista este libro, muy, muy, muy feminista. Y eso queda muy claro desde el punto de vista de Phoebe. En cambio, en este libro, que podría parecer que algunas cosas pueden parecer feministas porque esos chicos parecen una crítica, realmente no lo es todo lo contrario y es bastante turbio. Y de hecho, que se lo quería comentar y se me ha olvidado, lo que decía de que pierde incluso la crítica a ese morbo que supuestamente está criticando en la sociedad estadounidense. Desde la propia elección del título, le puso este título porque sabía que era algo que iba a llamar muchísimo la atención y que a la gente le iba a impactar mucho, porque es algo que, para empezar, que choca y que parece inmoral y tal, y ya desde el propio título ya está jugando con ese morbo que supuestamente está criticando, entonces es como un poco absurdo el punto de vista y la crítica y todo mezclado a la vez, la verdad. Y luego, por último, quería hablar un poco como de, bueno, ya lo he hablado, ¿no? Un poco como el simbolismo de la parte ecologista, por ejemplo, aquí en los lagos y aquí yo creo que con los árboles, aunque aquí no lo tengo tan claro. Me gusta mucho cómo se utiliza, en este caso, el óxido como para simbolizar esa industrialización que hay en esa zona y por eso yo creo que se convierten en doncellas de óxido, ¿no? Porque esa industrialización lo va calando todo hasta el punto de vista de calar también a las personas y cómo no se puede escapar de ese óxido, porque como he dicho antes, si tú ves a una doncella de óxido la ves y está ahí y sabes que ya no es una chica normal. Entonces como que ese óxido se va propagando, aunque no se propague de forma literal, sí se propaga porque estas chicas se convierten en óxido y viven en ese barrio. Y luego, en el caso de aquí, como que un punto que me ha gustado mucho, porque sí que tiene como algunas cosillas simbolistas y se ve mucho en la ambientación, a mí me ha gustado mucho cómo se ve, que es de lo que más me gusta del libro, cómo se aprecia en el jardín de la familia Lisbon, porque es eso, es como que están muy encerrados y encerradas y nadie sabe qué pasa dentro de esa casa, pero cuando las cosas se van poniendo feas y pues estas chicas se van quitando la vida y tal, el jardín empieza a estar sucio. O sea, evidentemente esa familia cambia y aunque de cara para afuera parezca que todo está bien, realmente no lo están porque están perdiendo a sus hijas, ¿no? Entonces, cómo van dejando de cuidar el jardín, cómo la gente intenta no mirar lo que está pasando, ¿no? Y hacer como que no está pasando nada con las hermanas Lisbon y que todo es bonito y todo está bien en su maravilloso barrio de clase media alta en el que todos tienen mucho dinero. Esa suciedad del barrio, o sea, del jardín, va saliendo del jardín de los Lisbon y va ensuciando otros jardines y se va propagando. Entonces no se puede escapar de la suciedad que está impregnando a esa familia, que esa suciedad sería pues el suicidio de sus hijas, ¿no? Que es algo súper mal visto, porque además es eso, pues es una sociedad que además es bastante cristiana. Entonces, parte de ese simbolismo, a mí la parte del jardín me gusta mucho y aquí cómo se va propagando de forma metafórica ese óxido también me gusta muchísimo. Y yo creo que estos serían los puntos así como más comunes. El punto del narrador, las 5 chicas, entre comillas, protagonistas o que sirven de recurso para contar otras cosas. La parte de crítica social y de retrato de la sociedad estadounidense
que se complementan muy bien, porque esto está en un barrio de clase alta y aunque haya cosas que se mencionen y que estén en la ambientación, realmente no las ves, porque no le tocan a este barrio, y donde están pasando tú no lo estás viendo, porque tú no sales de este barrio en ningún momento. Pero aquí todo ese cambio social que había en Estados Unidos se ve perfectamente porque es gente muy pobre a la que no le queda otra que verlo y vivirlo en sus propias carnes y ver cómo se van quedando sin trabajo y cómo está cambiando todo y cómo cambian también el papel de los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Y cómo cambian las adolescentes que tenían una vida muy represiva, pero es una época en la que las cosas van cambiando y el feminismo también era una época en la que el feminismo estaba muy en auge, entonces el papel de las chicas y de las mujeres va cambiando y, y no se les permite ese cambio, no se las permite ser ellas mismas porque son chicas adolescentes y o les pertenecen a sus padres o les pertenecen a los chicos del barrio, pero como que no son ellas mismas, siempre le pertenecen a otra persona, ¿no? Y, y eso y me gusta mucho. Luego también, pues como he dicho, la ambientación, son dos estados que están muy juntos, rodeados por lagos. No sé, decidme si creéis que me lo he sacado de la manga, si creéis que realmente tienen similitudes, si os ha gustado este tipo de vídeo, porque como he dicho es algo que me da mucha cosa hacer porque pienso que es algo que solo está en mi cabeza. Y, y además, en el caso de estos dos libros, además es que son de géneros muy diferentes, porque esto es narrativa contemporánea y esto es terror, body horror, con una mirada muy feminista, que además contrasta mucho con la mirada que tiene este libro. Pero bueno, no sé, espero que os haya gustado. Como os he dicho, si habéis leído los dos, decidme qué pensáis. Y espero ir teniendo más tiempo para subir vídeos, porque este vídeo lo querría haber subido hace 2 semanas, cosa que por supuesto no pasó. Voy a intentar que esté para el jueves, que es el día que yo suelo subir vídeos, y si no está para el jueves, pues estará para el domingo. Aunque bueno, esto que estoy diciendo, pues ya os dará igual, porque ya habréis acabado de ver el vídeo y seguramente la mayoría de la gente no llegue hasta aquí. Así que si habéis llegado hasta aquí y me habéis visto desvariar porque, como os he dicho, mi cambio de visión al saber el punto de vista que tuvo Jeffrey Eugenides para escribir la obra, a mí me ha cambiado por completo el esquema y cómo lo tenía yo todo planteado, porque aunque sean puntos que siguen teniendo en común, ahora son más contradictorios que parecidos en sí. Aunque se parezcan, están vistos desde otra forma y desde otro punto de vista. Entonces, eso, decidme si os ha parecido muy caótico, si os ha gustado, si no, y si os ha gustado, pues dadle me gusta, si no os ha gustado, dadle no me gusta, que yo creo que este vídeo probablemente tenga muchos no me gustas por el tema de separar obra y autor y criticar de cierta forma este libro, aunque a mí me gustan Las Vírgenes Suicidas, y como he dicho, no es que yo vaya a dejar de leer a Jeffrey Eugenides ni nada, tampoco es que haya matado a nadie, pero sí que es verdad que, bajo mi punto de vista, el sentido del libro cambia completamente. Así que eso, si os ha gustado dadle me gusta, compartidlo si creéis que a alguien le pueda interesar este vídeo, dejadme en comentarios si creéis que sí, que es un buen análisis, si pensáis que me lo he sacado de la manga, si habéis leído estos libros y qué os han parecido, porque por ejemplo en el caso de Las doncellas de óxido sé que es un libro que no suele gustar mucho, y eso, nos vemos en siguientes vídeos, que vaya muy bien.